Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Más allá de las raíces. Hoy tenemos una gran invitada, acaba de lanzar su nuevo libro. Estamos con Dalal Alaví y queremos darle la bienvenida, queremos conocer un poco más de ella. Hola Dalal, Hola, bienvenida. ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros estar con una influencer de esta envergadura. Realmente es un orgullo para nosotros que tengas este nivel de llegada a todo Chile, incluso más allá de Chile. Mm. Así que realmente te felicito. Ay, muchas gracias. Sí, ha sido loco esta semana desde el lanzamiento del libro y la recepción que ha tenido y los comentarios que han llegado. Ha sido muy, muy bonito. Eh, Pero más allá del libro, yo creo que esto es algo, un trabajo que has hecho por mucho tiempo y el libro a lo mejor viene a coronar esto. sí, de todas maneras, venimos hace años ya eh, trabajando no sola con mi hermana, Ujú. venimos hace varios años ya trabajando sobre cómo comunicar acerca de la gastronomía de Medio Oriente, de la gastronomía palestina y de poder dar a conocer esos sabores y estas recetas que quizás no todos conocen, un poco meterla en la vida diaria y que podamos, y que la gente también empiece a conocer nuestra cultura a través de la cocina. Perfecto, sí, eso es lo más importante. Hagamos una cosa, vámonos un poco para atrás, vamos a los orígenes. Una pregunta, ¿por qué Dalal tiene que ser con L? Dice, Dalal pero con L. Ah, ¿Qué pasó? porque mi nombre es Dalal, pero toda la vida me han cambiado el nombre. A la gente le suena más que yo me llame Dalai, como el Dalai Lama, a que mi nombre sea Dalal. Entonces ha sido un juego que ya acepté, digamos, después de muchos años, el tener que explicar o deletrear mi nombre cada vez que me lo preguntan. O, o o sea, todavía incluso gente que me sigue hace mucho tiempo sigue pensando que me llamo Dalai. Entonces hay un trabajo diario de recordar, así que decidí ponerme Dalal con L final para que nadie se confunda, pero aún así igual se siguen confundiendo. Así que no hay Pero mucho que bueno, hacer al respecto. excelente, pero eso es parte de lo que es mostrar nuestra cultura y enseñársela También, al resto. sí. Excelente. Cuéntame, ¿cómo fueron tus orígenes? ¿Por qué estas dos hermanas están dedicadas a la cocina? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo en la familia? ¿Cómo partió eso? Yo creo que como en todas las familias paisanas, nosotros crecimos en la cocina. No necesariamente cocinando, eh, Sí, muchas veces no nos dejaban. no nos Miren, dejaban. te decían. Sí, siempre mirando, pero las reuniones todas eran en torno a la comida. Entonces, por los dos lados de mi familia, siempre las reuniones eh, eran en torno a la cocina, a comer rico, a juntarse para comer, y así crecimos. Como metidas adentro de esta cocina desde que éramos muy chicas, mirando cómo cocinaban mi abuela, mi mamá, y ya después fue una cosa de empezar a meternos de a poquito, incluso cosas que no son tan cotidianas como estudiar. Siempre nos reuníamos en la cocina, con la Ujú. Sofía terminábamos estudiando en la cocina. Ella estudiaba, yo estaba estudiando periodismo, la Sofía estudiaba gastronomía. Entonces terminábamos en las noches sentadas en la cocina de la casa, cada una estudiando lo suyo, comiendo también, cocinando lo que hubieran. No era nada muy, muy, muy elegante, sino que era más como un apoyo por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi examen de grado, escribiendo mi tesis, siempre fue en la cocina. O sea, es como Ujú. la cocina era el lugar de reunión o era el lugar de concentración. Eh,
y ya después empezó un poco a fluir, creo yo, cuando uno ya es más grande y ya podía agarrar el cuchillo con conciencia o entendís que te empiezan a interesar diferentes cosas. En mi caso, que aparte del periodismo me interesaba mucho aprender de cocina y descubrí que me gustaba mucho cocinar y más que cocinar, poder cocinarle a la gente. Como esa satisfacción que entregáis cuando cocináis algo rico, era lo que más me gustaba. ¿Están cerca las dos en edad? ¿Están muy Sí, cerca? tenemos 2 años de diferencia, sí. Perfecto. Estamos Entonces, súper bien cerca. partner. Sí, Ujú. sí. Así Cuéntame, que ¿y cómo, y en general, en la casa se hacía, bueno, por la abuela, más comida árabe o sí, de todo siempre. tipo? No, de todo tipo, pero siempre la comida árabe era lo de todos los fines de semana. O sea, es como el antojo clásico, era el Ujú, kubbe o siempre estuvimos rellenando. Eh, ujú. los guisos a mi mamá le quedan increíbles. Eh, siempre estuvo la comida árabe presente, desde cosas chiquititas como el arroz, incluso. Claro, en mi casa no era común el arroz blanco, siempre era común el arroz árabe, aunque fuera con Ujú. hamburguesa. Ese tipo de cosas, o los kebabs, era como con puré, ¿cachai? Hay un mestizaje, como le digo yo, finalmente como de las cosas que son más básicas de la cocina árabe, o sea, no sé si básicas, pero clásicas, como recetas con ingredientes bastante accesibles. Que están metidas en el menú de siempre. Imagínate, por ejemplo, no sé, eh, desde las guaguas de los niños chicos, paisanos, claro, comen kebabs con puré, ¿cachai? Que es como comer carnecita con puré, era lo mismo. Entonces, Claro. está metido desde siempre, aunque uno no lo quiera. Uno no Yo sabe. cuando te veo y sí, sigo tu Instagram y todo, me encanta, me fascina verlo. Hay algo especial ahí porque como que nos llevas al soul food, a la comida del alma, a la Mm. comida que te reconforta, a la comida eh, del, de la añoranza. Es ¿Eso es lo lo que que buscas? Es lo que más me gusta, sí, no sé si lo busco conscientemente, pero es como, porque finalmente, ya como si entramos a hablar como de las redes sociales, hay mucha gente que tiene sus cuentas como creadas y tiene como un plan, ¿ya? Claro. Como yo me voy a dedicar a esto y voy a hacer puros postres. Lo mío creo yo no es tan pensado, o sea, es pensado hasta cierto punto, pero no es tan pensado. A mí me interesa poder transmitir como una cocina diaria, una cocina mía, una cocina que puede ir cambiando dependiendo de la situación donde De esté. antojo también. Claro, una cocina de antojo, por ejemplo. Bueno, yo vivía sola o sea, hasta hace un par de meses, pero estos 5 años que cociné sola, digamos, era básicamente eso, mostrar que uno podía cocinar rico y comer rico incluso viviendo sola, que no era necesario, o sea, que uno no te tenía por qué privar de comer un charquicán porque vivís sola, o de cocinar legumbres porque vivís sola. O sea, que hay cosas que se puede disfrutar. A mí me gusta mucho la comida, me gusta mucho la comida de casa, soy más casera en ese sentido. Pero también me gusta mostrar y me gusta como hacer hincapié de que uno sí se puede cocinar para sí mismo, rico, no solamente un pan. O sea, hay días que sí, claramente yo también me cocino un pan con queso. Eh, pero incluso ese pan con queso puede ser aún más rico. ¿Se entiende? Es Sí, como un poco disfrutar del proceso. Estamos como tan metidos en más lento. trabajar Ujú. y en qué minuto uno disfruta porque dice uno trabaja y no tenéis tiempo para cocinar. Pero incluso ese pan con queso, incluso esos huevos revueltos, ¿cachai? Pueden ser una super experiencia. Ujú. Eh,
si uno, más que ponerle cariño, digo yo, claro, si uno hace todo con cariño es como lo clásico, pero, pero ponle cariño para ti también. Entonces, mucha Ujú. gente le gustaba eso también de lo que mostraba yo, que era como esta cocina de diario. Eh, Claro. y yo creo que por ahí va también como el enganche con que la gente me siga o con que la gente quiera ver Y lo que más hacemos allá de ver, la gente quiere hacer, porque también. todos te mandan lo que ellos van probando, lo que ellos han hecho, y te dicen, bueno, gracias a Dalali logré hacer esto. Yo me siento súper orgullosa de ver gente que no tiene origen árabe y que está haciendo recetas palestinas, que está haciendo recetas árabes. Sí. Es algo que realmente es reconfortante, porque Mm, es una de las formas que tenemos nosotros para llevar nuestro cariño a los demás a así través, mismo. por culturas y a través de la comida. Mm. Y yo quiero saber una cosa, antes de llegar a Dalal con L, por ahí vi la chica del hummus y también vi Sí. la bolsita del caldo. ¿Qué pasó con eso? No, a ver, a mí me gustan mucho las redes sociales desde siempre, entonces es como, era siempre jugar en un minuto cuando me fui a vivir sola, digamos, bueno, como te contaba, yo soy periodista, entonces ya era como, ¿qué hacemos como para, esto fue antes de hacer clase incluso, ¿qué hacemos para, bueno, vengo de una familia también donde siempre se trabaja, o sea, es como uno va buscándosela y nunca nadie ha dejado de trabajar, digamos, No. está como esa cosa de buscar siempre algo para hacer, ¿cachai? Eh, entonces un día decidí que iba a vender hummus porque a mis amigos les gustaba mucho y fue como, ya, pues vendámoslo, lo voy a vender. A ver si sumo punto extra, digamos, de unas lucas más. ¿Y cómo Eh, anduvo eso? ¿Cómo estuvo ese Anduvo súper emprendimiento? bien, súper bien. Entonces ahí creé La Chica de Hummus, ¿cachai? Que era como la canción de Manuel de La Chica de Hummus. Ujú. Ya, esa, Sí. esa era. Y me Sí, fue ese es bien. otro tema, de ahí vamos a hablar de la música, pero sigamos en esto para no perderme. No, me fue súper bien, pero hubo un minuto, claro, que finalmente, claro, todo lo hacía yo, todo, el despacho, hacerlo, de todo, enfrascar. Eh, fue bonito, pero hubo un minuto donde ya no me daba el tiempo entre mi pega, digamos, y como poder lograr y alcanzar como todos los pedidos, entonces fue como ya, listo, dejémoslo ahí por un rato, quizás vuelva, quizás no, pero ahí está en stand-by. Igual Quizás estás vuelva. ejerces como periodista también en Sí, paralelo, sí, sí, siempre he estado trabajando como periodista. freelance Nunca lo he dejado, no, estable, bastante estable, perfecto, siempre perfecto. estable. Ya. Entonces, eso bueno, la gente no sabe, mucha gente, pero porque es parte de otro lado, tampoco es una cosa, es como, esa es mi pega, digamos, mi Claro. pega número uno. Y Y este es más placer. este es más placer. Y mientras que como, o sea, es un placer y es un trabajo también, pero lo disfruto más como placer, entonces Ujú. funciona, ¿Y funciona. y la bolsita de La caldo, ese fue bolsita del otro? ¿Fue caldo, antes o eso después? fue más o menos al mismo tiempo, pero eso fue ya fue como cómo poder enseñarle a la gente cómo aprovechar todas sus verduras, Sí. y yo hablaba de la bolsita del caldo y mostraba una bolsita que es una bolsa Ziploc, Sí. digamos, que va en el congelador con los restos de verdura y que la gente se emocionaba cuando era como, ya quiero hacer un caldo y sacáis la bolsita y hacía un caldo, sin tener que picar verdura o quizás si no tenéis verdura, aprovechaste todo lo que tenía y cuando hiciste un sofrito, etcétera. Entonces, también tiene que ver porque me interesa mucho, quizás no soy tan activa en el tema porque tampoco uno se puede casar con tantas acciones, si no se te va el foco. Ujú. Pero eh, me interesa mucho también hablar del desperdicio de alimentos y de Sí. poder aprovechar todo lo que tenemos. Por lo mismo, cuando cocino y al otro día puedo mostrar una receta con las sobras del día anterior, Ujú.
me parece perfecto. Ese es Sí. como mi aporte ante el desperdicio de alimentos. Son cosas mínimas. Eso es algo que siempre vemos, te lo vemos ahí en las redes, excelente. Sí, Ujú. y es un tema que me interesa mucho y que también me gustaría abordar de cierta forma, que no tiene que ver con la cocina de Medio Oriente, pero de alguna forma sí, que es aprovechar los recursos, Sí, creo yo. sí, Como siempre hablamos, cuando uno piensa en una cocina muy gourmet, pero la cocina árabe no es una cocina muy gourmet, podría serlo. Eso no significa que no sea una cocina rica, una cocina compleja, eh, pero es compleja en sabor, no es compleja en ingredientes. Entonces, ahí nosotros vemos que se cocina con ingredientes que sí son de diario, que se lo que usan está. muchas legumbres, que la gente piensa que se ocupa mucha carne, pero no es así tampoco, que es bastante aprovechadora de todo lo que hay, una cosa se convierte en otra. Eh, Es de y así temporada, es cocina también, de la tierra, sí, de claro, todas maneras, de sí. todas maneras. Y cuéntame, ¿qué, qué te llevó a ir conociendo un poco más allá? Porque nosotros por lo general estábamos muy limitados, sobre todo los de segunda y tercera generación en Chile. No Sí, teníamos tanto ese bagaje culinario mm, que ha traído la gente o los nuevos inmigrantes sí, del Medio Oriente a Chile o de Palestina específicamente. Entonces, yo aprendí de grande muchas comidas distintas que eran nuevas para mí. Lo claro. aprendí también viviendo afuera y conociendo gente de Palestina, de Siria, y le preguntaba a mi mamá, oye, ¿y esto por qué? Sí, yo me acuerdo que mi mamá lo hacía cuando yo era chica, Claro, pero como que no quedaron. no. Entonces, ¿cómo te fue a ti con esas comidas, que son las comidas que incluso para mí son las preferidas, Sí. y que no habían quedado? No las recibimos. ¿Cómo Eso, llegaron eso tú y Sofía fue hacia allá? Eso fue más, fue un trabajo primero como de escuchar y mirar, y porque todo lo que yo he aprendido ha sido escuchando, mirando y probando. También, también me ha servido mucho estar conectada y este mundo, o sea, del internet funciona, funciona muy bien para eso, mientras uno sepa lo que quiere buscar y encontrar. Pero para mí, como siempre, este libro o mi cocina, como yo quiero mostrar esta cocina, que es una cocina de herencia. ¿Qué es lo que hemos aprendido de boca en boca o de los abuelos o de los recuerdos, finalmente? Y va por ahí. Yo aprendí así, y también aprendí mucho de lo que mi papá me cuenta que probó, de cómo lo probó, de lo que la Sofía, que estuvo en un viaje en Palestina varios meses, hace 2 años, cuando Sí. volvió, lo que Ujú, me contaba. Entonces, ujú. mi herencia va por ahí, de todo, es como de todo lo que me ha llegado por todos lados, y de poder empezar a aplicarlo y hablar y probar, eh, Es un para poder, mundo nuevo. sí, para Lo, poder rescatar recetas que, claro, nosotros crecimos comiendo los clásicos, ujú. los rellenos, el kubbe, el falafel, incluso cuando yo era chica, no sé si se comía tanto falafel, me parece Sí, no. que hubo un boom más después, el hummus, el laban siempre estuvo, los guisos siempre estuvieron, eh, El pero falafel en la iglesia ortodoxa. Era claro, para, en esa época que uno iba ahí a Santa Filomena a comerse los falafel y no era algo tan no, común. no era tan común, no era tan común, Ujú. o que yo recuerde, es porque finalmente este libro va de mi experiencia, y eso era lo que yo quería transmitir, o lo que siempre he querido transmitir con mi experiencia en la cocina o con la cocina palestina, es que es mi proceso de aprendizaje y mi experiencia con este tipo de cocina. Ujú. Eh, nunca es una ley, y tampoco, o sea, podríamos decir que es una Biblia, ¿ya? Porque nada está escrito 100%, y creo que lo digo al principio también, que me parece súper importante que cada familia tiene sus recetas y cada familia tiene también su forma de hacer las cosas, y eso no, o sea, y que yo escriba una receta de cierta forma no significa que la Ujú. tuya esté mal.
claro. Al contrario, este es un libro de mi herencia culinaria y que probablemente se asemeje mucho a la tuya en sabor. Entonces, va a aprender igual, pero si tú te acuerdas que esta receta llevaba algo más que era parte de tu herencia, es súper bienvenido también. Porque para mí la cocina es el único lugar donde no tengo reglas, pero sí, ¿ya? Es súper ambiguo, o sea, es medio raro esto porque... Partes de una base, afirma pero el ahí vas sabor, agregando. pero claro, pero sí de respetar ciertos procesos. Tampoco volverme loca porque, claro, si tú me decís rellenemos hojas de parra con quinoa, yo te voy a decir, no, pues ahí paremos ahí. Pero poder entender que hay rellenos, que existen los rellenos vegetarianos que nosotros no los conocimos por mucho tiempo, ¿ya? Porque en Sí, restaurantes no se venden, no, ahora se están vendiendo. Ahora claro, hay gente... y que son típicos allá en tiempo de Cuaresma, Exacto, porque ya exacto, no se come carne en exactamente, esos 40 días. sí. Uh-huh. Así que, Cuéntame, ¿y cómo te va con las especias? ay, es que esa es como mi segunda pasión, me encantan. A mí Eh, también. Es como de las cosas que más me gusta estar probando y soy media pegada por temporadas con algunas y me gusta mucho, tengo un especiero muy, muy grande. Me gusta poder Sí, explicar, también lo hemos visto como lo ordenaste, pasa por periodo de organización. tengo que hacer eso de nuevo ahora. Me gusta poder explicar que finalmente la cocina tiene diferentes partes y una parte muy importante es la sazón. Y la sazón se la entregamos también con la especia o con las hierbas. Hay mucha gente, el chileno en general es súper cauto con el uso de especias. No pasábamos del orégano, del comino, del ajicolor. Sí, Eh, ponerle canela a la carne es impensable. era impensable y ahora tanta gente usa la canela en la carne. Y Eh, cuéntame, ¿cuál es la especia que tu estrella, tu reina? no, o sea, sí, a mí me gusta mucho la canela. No es que lo ocupen todo, pero sí me gusta mucho. Eh, pero sí, yo podría decirte que la canela, pero sí, como lo que más me ha gustado contar y mostrar y hacer que funcione también en otro tipo de cocina es el sumac, que es una de mis cosas favoritas. Como en esta casa siempre hay, y desde el huevo a la palta hasta un ceviche, Sí, porque funcionan. Eh, muy bien. y mucha gente la ha empezado a probar Es una y maravilla. descubrieron, lo descubrieron y ya de ahí no salen. O sea, Sí. ya Eh, se hizo parte de su cocina diaria. No y esa necesariamente. antes no la teníamos. Los abuelos no la conseguían. Lo No, empezamos a conseguir sí, después, empezó a llegar después y ahí sí, se empezó a conocer. sí. Ujú. Y ahora cuéntame, ¿cómo fue el desarrollo para poder llegar a hacer el libro? También fue un proceso largo, Ujú. y fue más largo de lo que yo pensaba, pero esto parte desde que yo decidí también hacer clases de cocina árabe, y le pusimos cocina árabe como genérico, porque en ese minuto era que esto fue hace 5 años atrás, 6 años atrás, eh, la gente iba a comer un restaurante árabe. Sí, Finalmente, uno no decía voy a comer un restaurante palestino porque tampoco tú sabéis que en los restaurantes árabes el dueño puede ser libanés, puede ser sirio, entonces finalmente decimos restaurante árabe. Eh, un día fue como una iluminación, fue como, sabéis que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer clases de comida árabe, porque siento que mucha gente no sabe. Y mucha gente, muchos paisanos de mi generación, y es lo que siempre digo, no quiero minimizarlo, pero es lo que yo he visto por mi experiencia, que si bien comen de todo, nunca lo aprendieron a hacer. no. Entonces, eso lamentablemente se iba a perder porque la ley de la vida se van muriendo los abuelos y después vamos Ujú. envejeciendo, entonces
cómo traspasamos esa herencia. Entonces decidí armar estas clases y terminé haciendo 4 talleres diferentes, donde intenté como rescatar lo más importante de las recetas más importantes que a mí me parecían más importantes o más clásicas. Hagamos una cosa. Vamos a tomarnos un segundito y de ahí entramos de lleno en el tema de los talleres y voy a dejar también por ahí una pregunta que tengo pendiente. Ya. También de la sazón y de la diferencia entre los sirios, los palestinos, los libaneses. ¿Ok? Ya volvemos. ¿Deseas preparar comidas ricas y saludables en pocos segundos? Tengo una importante noticia. Tornado de Brava Cucina. Llegó a revolucionar tu cocina para siempre. Procesa todo lo que imaginas sin limitaciones, a una velocidad y potencia impresionante que solo Tornado de Brava Cucina te puede proporcionar. La revolución comienza por la cocina. Es el más potente y rápido procesador de alimentos que existe en el mercado. Las licuadoras comunes quedaron atrás. El problema es su ineficiente y aparatoso diseño que solo corta lo que se encuentra en la base del recipiente, pero no llega a la parte más alta. Tornado llega donde las otras no pueden. Tiene un diseño innovador con 4 cuchillas de acero inoxidable, ultra afiladas que cortan todo a su paso en instantes. Práctico, revolucionario, útil e imprescindible en tu cocina. Con Tornado de Brava Cucina, prepara el mejor cóctel para amigos en 3 minutos. Pero eso no es todo. Tacos, quesadillas o burritos. ¿Qué prefieres? Deja que Tornado haga el trabajo duro por ti. Sabemos que un gran día comienza con un gran desayuno. Agrega huevos, tocino, sal, pimienta y condimentos favoritos. Tendrás la base perfecta para tortillas y omelets. Imagínate en segundos preparar las mejores y más sabrosas hamburguesas. Solo introduce la carne y muele hasta dejarla en su punto perfecto. Dale la forma y tamaño que más te guste. Ponla a cocinar al punto que prefieras y ¡listo! Las mejores hamburguesas caseras de tu vida en segundos con el revolucionario e impetuoso Tornado de Brava Cucina. Obtén el poderoso Tornado con sus 4 cuchillas ultra afiladas y su increíble motor ahora mismo llamando al número en pantalla. No te quedes atrás. Muchas gracias. Aquí estamos de vuelta con Dalal y dejamos ahí pendiente algunas cosas sobre los cursos y eso, pero antes de entrar en los cursos y hablando el tema sobre la cocina palestina o la comida árabe, como la llaman, hay algo que a mí me interesa mucho y es el tema de la identidad. Y la identidad palestina, porque eso es parte también de nuestra cultura, es parte de nuestra herencia y es parte de la diáspora que también nos va a llevar al libro, que eso para mí es muy importante. Así que antes de los cursos, después de los cursos, cuéntanos un poco si es que hiciste alguna separación o algún estudio o revisaste en detalle la diferencia de la sazón que existe entre el Líbano, entre Siria, entre Jordania, entre Palestina, porque existe. Existe. Mira, no sé si hice un estudio tan a fondo, más que nada para poder llegar a esto, claramente estudié y leí mucho, miré mucho, probé varias recetas siempre, pero siempre estaba en mí y que creo que es como inherente a lo que uno es que estaba la sazón palestina aquí, ¿cachai? Estaba como aquí. Pero nosotros nos damos cuenta cuando vamos probando en diferentes familias cómo cambia la sazón. Por ejemplo, y algo súper básico que yo siempre lo digo, que es que los sirios, por ejemplo, no ocupan tanto curry como ocupamos nosotros, pero tienen otro tipo de sabor. El relleno es más blanco. El relleno es más blanquito, sí. Pero ponte tú más cargado la nuez moscada. Son sutilezas. Yo creo que es como entre la diferencia entre primos, es un poco así. Pero me parece que la base de todo es lo mismo, porque son los mismos ingredientes. Incluso me voy un poco más allá y hablemos de los griegos, sí. ¿Cachai? O sea, hablemos de la cocina mediterránea.
Entonces sí, los griegos tienen el tzatziki, o la tzatziki, Sí. ya no sé, le dicen de diferentes formas, que es esta salsa de yogur con pepino y menta, que para nosotros el lavan con pepino y Y menta. en la India también. También, entonces, o las mismas hojas de parra, que para los griegos son la dolma, que es una hoja de parra, pero está rellena con el arroz cocido. No, Sí. no tiene tantas especias, pero sigue siendo igual de rico. Finalmente la base es similar. Entonces ya cuando entramos a la diferencia de la cocina siria, la libanesa o la palestina, Es la aquí ya especie. incluso es más cercana. Alguien que no sabe la diferencia va a No lo le nota. llama cocina de Medio Oriente, cocina Claro. árabe. Esto está, mi cocina tiene la sazón de la cocina palestina. Finalmente ocupamos, donde igual se ocupan las mismas especias, pero de diferentes formas, en diferente cantidad. Va por ahí. Va por ahí la diferencia. Probablemente hay alguien que lo haya estudiado más a fondo y sería bonito leer o escucharlo como más sociológicamente, quizá. Sí. ¿Y los Pero cursos cómo fueron? ¿Qué te pregunta la gente? ¿Quiénes van? ¿Quiénes van a tus cursos? bueno, ¿Chilenos? los ¿Y cursos gente que tiene un background? se pararon a principios de la pandemia. Ay, perdón. A principios de la pandemia los paramos porque eran presenciales, pero fueron 4 años seguidos de hacer cursos y terminamos incluso en febrero del 2020 con estas cenas clandestinas que hicimos con la Sofía. Fue justo previo a que partiera la pandemia. En los cursos iban de todos, desde niños. No había que saber nada, todo lo aprendíamos ahí, partíamos desde cero. Y ahí es donde se daban cuenta que no era una cocina difícil. Si finalmente había que estar ahí y probándolo. Había que entender el ingrediente, ¿cachai? Que es cuando yo les decía como que conversen con sus ingredientes, que finalmente el ingrediente no es que te vaya a hablar, pero la hoja de parra te dice cómo doblarla. ¿Ya? Cuando tú la tenías ahí, tiene una lógica. Y cuando está ahí en el curso presencial, todo tiene una lógica. Entonces ahí van entendiendo que por qué se lava el arroz, por ejemplo. Después, por qué el arroz va, ¿cachai? Como diferentes, como pasos para llegar. O el mismo hummus, que es una preparación súper básica, que es garbanzo, tajine, aceite de oliva, ajo, limón, comino, sal. Uno podría pensar que así de fácil es como procesemos. También tiene otro sentido cuando alguien te muestra cómo hacerlo para llegar a la textura ideal y no estamos ocupando más ingredientes que eso, sino que finalmente le estáis dando herramientas para que lleguen a una preparación perfecta y que todo el secreto tenía que ver con el agua de cocción, imagínate, o sea, como cosas chiquititas que mucha gente no la sabe y que yo tampoco la sabía hace algunos años, porque esto ha sido también un estudio para mí, o llegar a la que yo que siento que es la receta perfecta del falafel y cómo explicártela. Claro. En el online es bastante más difícil, en vivo tiene un tema de tocar, de sentir como las texturas y también de sentir los sabores. Fue súper bonita experiencia y ahí es donde descubrí que la gente estaba muy, muy interesada en la cocina de Medio Oriente, porque finalmente los talleres se llenaban. Yo hacía 2 talleres a la semana, a veces 2, entonces finalmente eran 4, 5, 6 talleres mensuales. Y todo lleno, 12 personas cada uno, imagínate, por 4 años. Y eso entonces, es sumamente importante. Son embajadoras de nuestra cultura. Y eso claro. Realmente, hay mucha gente que dice, no, pero cocina. No, pero sí es parte de nuestra cultura, es ser embajadora de nuestra cultura. Sí, y de ahí nos pasamos a hacer estas comidas clandestinas que les pusimos, ya tengo medio ahorrado el nombre, le pusimos Palestina a la mesa. La Sofía llegó de su viaje de Palestina, llegó e hicimos la primera.
La primera se llenó en 2 horas, 40, 45 personas que querían ir a comer. Era una comida de 5 tiempos, precioso, con mesa compartida, donde no todos se conocían, pero esto fue pre-COVID, así que estábamos todos bien, cuando uno compartía el centro todo. Y se llenó la primera y fue impactante, se llenó a las 2 horas y fue como, ok, o sea, vamos bien, o sea, lo estamos haciendo bien. Si se nos llena una comida en 2 horas, es porque la gente quiere probar. O sea, Sí. Más allá de ir a las clases, incluso gente que había ido a las clases, eran también los más emocionados de poder ir a comer también. Trabajamos con un maridaje, con vinos especiales, especialmente elegidos para estas comidas, y siempre, bueno, que esto también tiene que ver con nuestra cultura, que es como el apoyo de toda tu gente alrededor, incluso de los no paisanos, pero por ejemplo nosotros queríamos hacer un postre que era un dulce árabe, finalmente era un baklava, pero le hicimos algunos cambios con los mismos ingredientes que ocupamos siempre, ¿ya? Cambiamos un poco el relleno, lo elevamos como con algunas cosas más de temporada, pero como esta era una comida un poco más no sé, más pensada, no era Sí. tan de casa. En un minuto conversando con la Sofía, llegamos, le dije, no me acuerdo si fui yo o no, fue como, ok, acompañemos este postre con un helado. Fue como, no sé si se come con helado, pero a mí me parece que va a quedar perfecto con helado. Pero fue como, le dije, hagamos un helado de tajines. Digo, hagamos un helado de tajines. Yo le digo, me muero, qué rico. Hagamos un helado de tajines, hagámoslo, ¿quién lo hace? Porque nosotras no somos heladeras. Y ahí me acordé de una amiga, de una amiga muy cercana, que tenía una heladería. Entonces le digo, Carola, quiero hacer, para las comidas, quiero hacer un helado de tajines o un helado de sésamo. Básicamente era eso, un helado de sésamo que puede acompañar mi postre, que es muy, muy dulce, que tiene un almíbar de naranja, que tiene agua de azahar, que tiene frutos secos, pero además tiene cranberries, que tiene damasco. Y me dice, ¿sabéis qué? Yo te hago un helado de sésamo, en su heladería. Digo, pero Carola, son 3 litros, no son más que eso, 4 litros. Me dice, no importa, démosle. Y ella trabajó este helado y finalmente, ¿cachai? Que esta colaboración funcionó y me gusta contar esta historia porque además es bonito como la gente a tu alrededor se va metiendo y finalmente creamos un helado entre nosotras como con nuestra idea, con su sabiduría de hacer helados, que era la coronación de esta comida y que la gente finalmente se terminaba repitiendo el helado, aunque aún estaban llenísimos, ya no podían comer más, pero era como, wow. ¿Y está a la venta todavía? ¿Lo No, tiene? yo creo que ya no. Hay que hacer una reedición. Pero estuvo en algún minuto, porque claramente después repetimos esas comidas, las repetimos 2 veces, y siempre coronábamos con el helado. Y estaba hecho, eso era lo bonito, que estaba hecho para nosotras, como parte de esta propuesta. Bueno, después de estas comidas y de los talleres, llegó la propuesta del libro. Yo creo que ya veníamos trabajando como hormiguita, la Sofía también por su lado venía trabajando se había ganado ya un premio del Ministerio de Cultura, tiene una página que se llama Cocina Palestina, la Sofía empezó a hacer bajarati, empezó a vender también comida, yo no vendía, yo hacía los talleres, entonces entre las dos colaborábamos, íbamos un poco para el mismo lado. Cuando llegó la propuesta del libro, era algo que para mí o llegaba o lo hacía sola, pero me interesaba mucho que llegara porque eso te da un piso. ¿Pero te lo propuso quién? Me escribieron de Penguin Random House, de la editorial, para juntarse conmigo y hacerme la propuesta de hacer un libro de cocina árabe. Excelente. Y yo cuando veo este mail digo, es la editorial más grande del mundo. Eso fue lo primero que dije.
¿cómo voy a decir que no? O sea, no lo dudé ni un segundo. No, fue como, o sea, esto era a donde quería llegar. ¿Ya? Este era como el fin de esta primera etapa, quizás. La coronación, Sí. el fin no. Y fue una cosa muy fluida, porque piensa que nosotros nos juntamos, cuando llegó esta propuesta, nos juntamos a principio en febrero 2020, todo esto fue al mismo tiempo, fue como la última cena, la reunión del libro, y en marzo ya nos encerramos y pensamos que se iba a acabar el mundo. Entonces... Claro. Pero ¿viste que no se acabó? No, Nunca no se acaba, son ciclos. El helado de Tajine te dio el impulso. Sí. Así que fue todo junto. Yo en ese minuto dije, ok, voy a parar un poco la máquina, antes de saber que estábamos viviendo una pandemia, pero me iba a tomar vacaciones, como vacaciones mentales de hacer clases, como parar un poquito porque estaba muy cansada, venía como de muchos años. Y a la par tu trabajo. Sí. Venía como, estaba estaba cansada, como ya físicamente cansada, porque como que muchos no conocen lo que significa hacer talleres, no es que uno llegue y es como, ok, listo, voy a cocinar. No, hay que planear, hay que comprar, hay que montar, hay que lavar, hay que ordenar, y esto es todos los días. Entonces, en verdad, yo me iba a tomar un espacio, un tiempo para poder descansar. Y nada, pues llega la propuesta del libro, llega la pandemia, nos encerramos y fue como, ok, descanso obligatorio, pero ese descanso obligatorio venía con la idea de empezar a escribir este libro. Entonces me dio este espacio también para poder empezar a pensar. Perdón, a pensar cómo lo íbamos a presentar, ¿ya? Porque iba a ser un libro de cocina árabe, pero cómo yo lo llevaba a lo que yo quería transmitir, que eran más que cocina árabe, más que ser una Biblia exacta, sino que tenía que ver con lo que yo había aprendido y con lo que yo quería mostrar. Tu experiencia. Exacto. Entonces, ¿Y por qué llegó el nombre de Cocina de la Diáspora? El nombre llegó al final. El nombre sí. no se lo pusimos al principio. Siempre, es lo mejor. Sí. Como nos enseñan en la escuela, si al final se pone el título del artículo. Cuando ya revisamos, ya estaba armado, ya habíamos eliminado muchas recetas. Este libro tiene casi 100 recetas, tiene 95, 93, si no me equivoco. Yo partí con 200 en una propuesta, pero así fue como vamos sacando, quedémonos con lo más importante, con lo que me parece más importante a mí. Llegó en un minuto cuando yo dije, ok, ¿qué es lo que quiero demostrar con este libro? Eso mismo. Fue cuando escribí esta introducción, me di cuenta que finalmente esto era cocina de la diáspora. Que la diáspora no pertenece a una cultura en específico. O sea, la diáspora existe en diferentes culturas, existe la diáspora venezolana hoy en día. Entonces, que es un concepto que está mal utilizado y mal entendido. Fue súper arriesgado porque yo sé, y me lo han dicho, qué significa diáspora. Y ahí yo les digo que también es parte de... Pero tú y yo somos diáspora, nadie nos tiene que decir lo que significa diáspora. Somos gente que estamos desarraigados porque no somos ni de aquí ni de allá. Claro. Cuando vamos allá no somos de allá, y cuando estamos aquí nos miran y nos dicen, no son de aquí. O sea, los rulos que tiene la Dalal no son los rulos de acá. Entonces uno no se siente 100% parte del lugar donde estamos. Somos diáspora, somos una diáspora. Pero ¿cómo le explicábamos a gente que nunca había escuchado esa palabra en su vida? Entonces yo dije, esto fue una jugada súper... cuando yo le planteé a la editorial este nombre y me dijeron, ¿sabes qué? Me gusta. Pero incluso yo les dije, dudo que la gente lo entienda. Pero es una apuesta. Claro. Es una apuesta. Entonces les dije, pongámosle una bajada
que nos explique un poco el contexto de este libro, que era Recetas con herencia palestina. Entonces, y ya si estáis más interesados en saber, te vas a meter a googlear lo que es la diáspora palestina y es una forma también de educar. Sí. Y ese era uno de mis grandes miedos, de que la gente lo viera en una vitrina y dijera qué es la diáspora y que no lo tomara en cuenta. Claro. Y fue bastante, y me sorprendió porque finalmente están todas las vitrinas. Están todas las vitrinas, o sea, anda al mall y lo vaya a ver en la vitrina. Sí. Y eso es muy importante. En este minuto, como que esté la palabra y que estemos ahí como visibles. Y estamos visibles desde la Dehesa hasta Iquique, en Valdivia, en Punta Arenas, en Puerto Montt, en Puerto Vara, en Antofagasta. Me han llegado vitrinas de todos lados, está ahí. Está ahí y ha sido súper bonito que la gente esté reconociendo y también esté aprendiendo. Y además que somos parte de Chile, y este es parte de un Chile que muchas veces no se conoce o lo pasan por alto, y ese es parte de lo que tenemos que hablar nosotros como chilenos también. Claro. Esa es nuestra herencia, lo que estamos aportando, lo que estamos trayendo. Yo siempre he dicho que o sea, finalmente la resistencia a unos era lo que te hablaba como de ponerle foco a algo. Nuestra resistencia va, o mi forma de resistencia va por poder preservar y conservar y mostrar esta herencia culinaria. Perfecto. Es lo que más me importa. Es súper, súper importante. Te quiero hacer unas preguntas. Te voy a dar algunas palabras y ¿Ya? Me gustaría que me digas. Estoy nerviosa. Vamos primero. Abuela. Ay, lo máximo. La vida. La extraño. A las 2. Sí. ¿Qué te pasa con la música? Todo. Es como mi otra vida. Mi tercera vida, digamos. Era como si hubiese tenido mucho más talento, yo hubiese estado parada en un escenario. Esperemos que esto salga bien. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Vos sabes que yo no sé cuidarme de tu amor. Y de todo lo que te he visto cantar y tocar y todo, ¿has tenido alguna aproximación con la música árabe? No. No la música árabe que escuchamos nosotros, que es como antigua. Me gusta escuchar, pero fíjate que siento más, y es súper raro, porque no he tenido, no sé cantar árabe tampoco. Siento que como que, no sé, no tengo tanto ritmo para bailar, quizás va por ahí. Pero ponte tú, me gusta mucho la música española y más cercana al flamenco, que por ahí también podemos tener un enganche. Sí. Pero creo que mi parte musical viene más de mi abuelo, que era español, de hecho, mi abuelo materno, y de ser chilena y de mis raíces como latinoamericanas nomás. Creo que va por ahí. Es muy cercano también, sí. Y cuéntame, ¿qué se te viene a la mente con el hummus? Primero me da rabia la apropiación cultural y me gusta que todo el mundo lo coma, y es como un súper mensaje que también está en todos lados, pero que es súper importante recalcar de dónde viene. Cuéntame, ¿qué significa para ti Palestina? Mis raíces, ahí está mi sangre. Yo me imagino que, o sea, la casa de mis abuelos, familia. ¿Y tienes algo pendiente por hacer en esa área, en el área culinaria, en el área de, a lo mejor, viajar? Sí, tengo pendiente el viaje
este viaje iba a ser antes del libro, pero bueno, ya sabemos lo que pasó. Y ahora mi idea es reactivarlo. ¿Cachai? Puede ser la segunda edición del libro. Puede ser. Se viene la diáspora visitando el origen. Está bonito eso, sí. Está bonito ese concepto. Sí, pues, era toda mi idea de irme, pero bueno, digo que una cosa lleva a la otra y también uno tiene que aceptar nomás que no pudo ser antes y ser ahora. Quizás este es el minuto de hacerlo. Pero sí, está pendiente ese viaje largo. Perfecto. Muchas gracias, Dalal. Ha sido realmente un placer estar contigo, conversar contigo, hablar de comida, que es uno de mis placeres máximos. Se me pasó quería hacerte una última pregunta. ¿Qué te pasa viendo este fondo que tengo yo, que me encantó? Me encanta, lo estoy mirando todo el rato. Estoy mirando ahí la granada, veo la hojita de atrás. No sé si es té o café, los pistachos. Un té parece, sí. Un té. Con chai con nana. Bueno, me encanta. Es como, ojalá servir siempre la comida así. Sí. Me pasa que como que tiendo a servir la comida así, aunque no sea comida árabe. Es como, es lo que te llama a compartir. Sí, es como que llama a sentarse, a conversar, a disfrutar. No parecía a las fotos del libro. Sí. Así que, ¿cachai? Que era como... eso te quería pedir. Muéstranos el libro. Muy parecido, sí. ¿Cachai? Muéstranos el libro. Es súper fácil encontrarlo porque está Dalal en la portada. Sí. Así que... Aquí estaba más arreglada, digamos, pero tiene de todo. Desde, bueno, un capítulo tiene muchas páginas dedicadas a los rellenos. Ajá. Y con harto texto para explicar, para que te quede muy claro. Pero además son 7 capítulos. Entre ellos ensaladas, dulces, desayunos para compartir y un 7º capítulo que a mí me gusta mucho, que es mi propuesta personal, que lleva todo lo que he aprendido, por ejemplo, este es por la mañana y partimos. Un shakshuka. Rico. Sí. Este último capítulo, que es mi propuesta personal, donde se mezclan todos los sabores, todo lo que soy yo finalmente, lo que te hablaba de mi gusto por la música en general, ¿cachai? También tiene que ver con que, claro, nací en Chile, por lo tanto tengo ahí, o sea, tengo esta mezcla de sabores. ¿Se alcanza a ver ahí? Está. Sí. Este es el último capítulo que se llama Mis sabores heredados. Que tiene que ver con eso, con esta fusión de sabores, con todo lo que uno, desde un ceviche, era lo que te contaba, desde un ceviche, hasta un risotto, ¿ya? Que no necesariamente son parte de no son parte de la cocina de Medio Oriente, pero ¿por qué no? Si vivimos en un mundo donde estamos haciendo, claro, somos la diáspora acá en Chile, pero también nos gusta la comida peruana, nos gusta la comida italiana. ¿Por qué no mezclarnos si finalmente así estamos viviendo y así vamos a vivir? Bueno, de hecho, el arroz con lapan, acá las abuelas lo hacían juntos, así lo convirtieron en un risotto. Este es un risotto de Burgol. Con champiñones, imagínate ya. Entonces, eso mismo es otra de las cosas que a mí me gusta mostrar también. O sea, sí, es que somos realmente... Sí, somos una mezcla, tenemos de todo, hemos recibido influencia de todo, sí. Y eso es una riqueza, una riqueza. Te felicito, realmente brillante, me encantó, es muy, muy lindo el libro. Y habla de lo que realmente es la diáspora. Es muy, muy buen título. Muchísimas gracias, Dalal. No, a ti por la invitación y espero que les guste, lo que lo tengan y que cocinen y eso, que lo disfruten. Perfecto, y que te escriban y te vayan contando cómo les va.
Eso es lo que me encanta, me fascina ver la gente como te escribe y te dice, hice esto, hice lo otro, gracias a Dalal, cociné, gracias a Dalal, probé esto. Es maravilloso. Es muy bonito, muy bonito. Sí, sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y eso, un beso grande y nos vemos en una próxima oportunidad. Para el próximo, antes del próximo libro, de todas maneras. Eso, antes del próximo. ¿Vendrá el próximo? Yo creo que sí. Sí, pues, de todas maneras. Gracias. Chao. Chao, chao. رايح صوبالة وبس سلم على الشام وأجلى إلا كلمة بتشرق